siguiente paso que vamos a realizar a continuación es darnos un pequeño paseo por el mundo, porque tenemos mensajes desde los 5 continentes y vamos a irnos a distintos puntos del planeta para saber qué piensan, cómo viven, cómo es el día a día y cuáles son los retos de las enfermeras en diferentes lugares. Así que, si os parece, nos vamos ahora mismo de viaje hasta América, donde ocupan casi una tercera parte de la superficie habitada del planeta, tienen el 12% de la población, son 35 países y con una disparidad enorme en cuanto a las enfermeras. En Estados Unidos o Canadá tienen 100 enfermeras por cada 10.000 habitantes y, por ejemplo, en Haití tan solo 3. Así que hablamos de mundos muy diversos. Vamos a recibir mensajes de estos puntos del planeta y el primero nos llega desde Canadá con la doctora Doris Grispun, que es directora de la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario en Canadá. Así que ahora sí es momento, de escucharle y ver qué nos cuenta. A mis colegas en la jornada de enfermería ahora, o Nursing Now, en Pamplona, Navarra, España, que se festeja hoy día, les quiero desear en especial a la presidenta Aranza Osina del Colegio de Enfermeras de Navarra y, por supuesto, a toda la comunidad autónoma de Navarra, un gran saludo por el trabajo que están haciendo. A través de vuestro trabajo, yo sé que conseguiremos Nursing Now ahora, no en 200 años más, sino que ahora, en el 2020, vamos a tener una enfermería que está en todos los niveles de salud como debe. Una enfermería que apoya, una enfermería que lidera, una enfermería que informa, una enfermería que influencia, una enfermería que impacta y una enfermería a la cual se la respeta como nos merecemos. Porque, colega, con el conocimiento que nosotros tenemos, y ustedes saben el programa de la RNAO que lo lleva Investén en España a través de mi gran amiga, la doctora Maite Moreno, ustedes saben los resultados que ustedes ya están produciendo en Pamplona y en Navarra mismo, a través de vuestro cuidado regional. Ustedes saben que nuestro trabajo cuenta ya. Entonces, chicas y chicos, colegas, estudiantes, profesores, administradores, todos, ya es hora que nos merezcamos el lugar en los sistemas de salud que merecemos. Así que juntos, sigamos adelante, juntos sumamos, juntos nosotros hacemos que Nursing Now, en combinación con todos los programas que cada uno llevamos adelante, nos merezcamos, porque ya lo tenemos que ganar y ya lo tenemos, el lugar en los sistemas de salud que Florence Nightingale soñó tantos años atrás. Yo digo, el momento ha llegado, Nursing Now es ahora. Gracias, colegas, un beso inmenso y les deseo los mejores éxitos en esta jornada que se está dando en Pamplona, Navarra, de Nursing Now. Mensajes que nos llegan desde Canadá, nada menos, y también no nos vamos de continente para escuchar a Silvia Casianis, la asesora regional de enfermería y técnicos de salud de la Organización Panamericana de Salud, pertenece a la OMS. Momento ahora, sí, de escuchar a la doctora Silvia Casianis. Un saludo cordial a todos desde la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organización Mundial de Salud para las Américas. Soy Silvia Casiani, soy asesora regional de enfermería y técnicos de salud de la OPS. La sociedad contemporánea ofrece una oportunidad única para enfermeras y enfermeros ocuparem cada vez más puestos de liderazgo y en áreas diversas, pero al mismo tiempo algunos desafíos están puestos. Uno de ellos es la mala distribución y densidad de enfermeros por habitantes y el otro es empoderar al enfermero desde su formación
para actuar como líder del equipo en los servicios como gestor y en la toma de decisiones. La región de las Américas tiene enfermeros en posición política muy importantes. Sin embargo, necesitamos de más enfermeros en la política a nivel nacional. La formación integral del enfermero involucrando elementos de política, no solo políticas de salud, es un elemento que debe hacer parte de los planes de estudio. La OPS está apoyando la campaña Nursing Now o Enfermería Ahora con los países de la región de las Américas. Para finalizar, dejo mi incentivo para que las enfermeras y los enfermeros se atrevan, innoven, se posicionen, opinen, participen y se involucren con las tomas de decisión en las más diversas áreas del sector de salud, educación y finanzas también. El momento para enfermería es ahora. Muchas gracias. El mensaje que nos llegaba de América, nos cambiamos de continente, nos vamos a África, donde tienen el 20% de la superficie habitada y el 20% de la población, dividida en 54 países y unos ratios de enfermera que quizás sean los más bajos del planeta. Por ejemplo, en Sudáfrica tienen 39 enfermeras por 10.000 habitantes, pero si nos vamos a Malawi o Mozambique ya nos encontramos con tan solo 2 o 3 por cada 10.000 habitantes. Allá encontramos a diferentes personas que nos han querido mandar un mensaje. Empezamos por Beatriz Aday, no sé cómo decirlo, os quitaríais la K, vamos a decir Nuanin, directora de enfermería de St. Joseph Hospital en Ghana. Escuchamos, perdón, que así. Good day, everyone. My name is Mrs. Beatrice Adekweni. I'm the nursing director of St. Joseph Hospital, which is located in Koforidua, Ghana, in West Africa, and I'm representing the continent of Africa. It is the aim of every country to develop and improve the professionals that are day by day and year by year evolving. Ghana as a country has had its nursing education progressing from certificate programs to diploma to degree and postgraduates. Currently, there has been an introduction of fellowship and membership into the West African College of Nursing, and individuals undergoing such programs attain a consultancy position in nursing. The essence of this is to ensure a greater depth knowledge-based nursing, which in effect can be converted to practicals and greatly improve the care of our clients. There has also been an introduction of training program between St. Joseph Hospital Ghana and San Juan de Dios Hospital in Pamplona, and the aim is to acquire knowledge to improve healthcare. This training program has greatly contributed to quality healthcare services in our facility. There has recently been emphasis placed on the practical training of such professionals as compared to the earlier theoretical-based practice. This helps professionals to have hands-on training, thereby ensuring the basics and complex tasks are accomplished at all times. Our world today needs more carers, and the setup of more nursing schools would be advantageous in reducing possible shortage of nurses and midwives worldwide in the near future. On this note, I would like to end here by saying that I am indeed glad to be part of the Nursing Now group and pledge my utmost support for this amazing group. Long live Nursing Now. Thank you, everyone, and farewell to you all. Bye. Thank you. Ella feliz, sin duda, de formar parte de Nursing Now y nosotros también de ver y de poder escuchar sus experiencias, porque es aquí cuando se ve que esto realmente es algo mundial. Y en la labor de la enfermería también juegan un papel principal, fundamental, las religiosas. En concreto, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a Sagrario Gorri Zúcar. Ella es enfermera, es religiosa navarra, pertenece a la Congregación de Misioneras de la Inmaculada Concepción, lleva más de 30 años trabajando en África. Estamos en el Centro de Salud María Ray de Bata, Guinea Ecuatorial, donde trabajo.
Me acompañan enfermeras del centro. Me llamo Sagrario Gorri y soy navarra y llevo muchos años trabajando en distintos países de África. Puedo afirmar la importancia que la enfermera tiene colaborando en el campo de la salud, en el desarrollo y bienestar de la sociedad. Se repite mucho este dicho: prevenir es mejor que curar. En África esto es tan importante que todos los grupos de misioneras y voluntarias que trabajamos en el campo de la salud lo cuidamos y potenciamos, colaborando en los programas que el Gobierno propone, apoyando a los agentes de salud con paciencia y tesón, porque es fácil cansarse. Las enfermeras juegan un papel muy importante en todo este trabajo, cuando entienden y viven su vocación. Por esto, es tan necesario formarlas y darles visibilidad en la sociedad. Es bonito ver cómo cada día más mujeres optan por la enfermería y luchan, junto con otras muchas, para que se vaya haciendo realidad el empoderamiento de la mujer. Esta lucha ya ha dado y está dando sus frutos. Quisiéramos ir más deprisa, pero paso a paso lo conseguiremos. Es nuestra contribución pequeña a Nursing Now. Desde aquí valoramos y apoyamos con toda nuestra fuerza y cariño la campaña que estáis realizando en Navarra. Con vosotras gritamos: hoy, mañana y siempre, Nursing Now. Fantásticas. ¿Os habéis fijado en la dignidad, en la presencia de las enfermeras que acompañan a la religiosa? Creo que es fantástica y que representa mucho de la labor que vosotras realizáis a diario. Y vamos a seguir de viaje. Esta vez nos quedamos aquí, en Europa. No llegamos al 7% de la superficie, tenemos tan solo el 11% de la población, eso sí, bien repartidos, en 50 países. Tenemos una media en Europa de 88 enfermeras por 10.000 habitantes. En España son 53 y aquí en Navarra subimos, sin duda, la media hasta las 84 enfermeras por esos 10.000 habitantes. El mensaje, en este caso en Europa, nos llega desde Paul de Rav, el secretario general de la Federación Europea de Asociaciones de Enfermería, y nos llega desde Bélgica. Hi, I am Paul de Rav and I'm the Secretary General of the European Federation of Nurses in the European Union. We are Brussels-based and as such very close to the European Commission, to the European Parliament and the Council of Ministers. And in our daily work being recognized by Nursing Now as the region, the European region affiliate, we strongly support the Nursing Now campaign as it puts nursing high on the political agenda. Our work towards the European Commission is mainly focused on the European social pillar. And whatever election results we will have in May this year for the European Parliament, but also for the European Commission, nurses and nursing will be key in driving the political agenda. And these agenda points mainly relate to education, to workforce, and to long-term care, including digitalization of the healthcare sector. Within that knowledge, we work very hard as a community representing 36 member states and in total 3 million nurses towards the European political decision-making bodies to influence the outcomes from a nursing perspective. And within that context, it is crucial to join forces and to speak with one voice in nursing. And I highly appreciate the work of the nurses
done in Navarra and taking up this Nursing Now campaign. So from an EFN perspective, we really want to encourage you and congratulate you on the work done in Spain and on the outcomes you have achieved for the European citizens in your country. Thank you so much and good luck. Buena suerte nos desea, y también, desde luego, el papel de la política, de influir en la política desde la enfermería, fundamental. Cogemos avión, nos vamos a Asia, casi 30% de la superficie, pero el 70% de la población dividida en 49 países. Y de nuevo se repite la escena que encontramos en otros continentes. Son lugares en los que hay una gran diversidad. Por 10.000 habitantes en Pakistán hoy en día apenas tienen 3 enfermeras, en Japón 78. Escuchamos ahora a Bella Tan, directora del programa de enfermería de la Universidad Nanyang Polytechnic en Singapur. Greetings from Singapore. My name is Bella Tan, and I'm the Program Director for Nursing at Nanyang Polytechnic School of Health and Social Sciences. Very happy to be able to participate in the Nursing Now campaign organized by Navarre University, and I'm going to share my thoughts on the 5 themes inside this campaign. The first one is about universal health coverage. I can't stress enough how important health insurance is to everyone, because it secures better access to health and eventually better health for all. Singapore is not a welfare state, so it's extremely important to have a health insurance. But the good thing is that we have a national health insurance scheme, and we call this the MediShield. And in recent years, we revamped and enhanced our MediShield Life insurance to ensure that there's better coverage for all. We really need to rethink about how we're going to deliver nursing care. Innovation is about trying out new ideas. As a training institute, we want to instill this mindset of creativity and innovativeness in our students on leadership. We have often been asked what we think the future nurse would look like in the year 2030. We feel very strongly that in addition to being a good problem solver, good communicator, or a very IT-savvy nurse, what is more important is that they are also leaders in all aspects of their working life. On sustainable development goals, ensuring health, economic growth, and gender equality, I think that in addition to having subjects and research around this area, what is also important is to place a greater emphasis on population health or public health in the curriculum. I think that every nurse should have basic competency in case management, transition care, as well as be knowledgeable about the community resources that's around us. And finally, on the theme of sharing effective practice. In developing nursing practice, I really find that we need to look beyond nursing. I've always found a tremendous help when I'm able to work with different people from different disciplines, different backgrounds, and sharing and learning from their perspective always make you a better and more effective problem solver. And to be a nurse who's able to think differently and think out of the box. We are in an era where we have to start rethinking about everything we do. What nursing has done very well is always to put patient at the center of whatever we do. And I find that other disciplines are only just beginning to have that idea. So sharing effective practices is not just among nursing itself, but also cross-disciplinary. And in that sense, we also get a lot in return when we start working with people of different disciplines. And with this, I thank you and see you again next time. Bye. Fantástica la reflexión que ha hecho de la enfermera y esa pregunta que se hacía, ¿no?, de cómo será, cómo debe ser la enfermera en el 2030. Bueno, pues ha apuntado, creo que, asuntos muy, muy interesantes. Y ahora ya nos vamos a Oceanía. Es el continente más pequeño del planeta. Apenas tienen 9.000 kilómetros cuadrados, menos incluso, 40 millones de habitantes repartidos en esta extensión en 15 países y, eso sí, un ratio de 100 enfermeras en Australia por 10.000 habitantes. Aquí también
permíteme remarcar el esfuerzo del Colegio Oficial de Enfermería en conseguir un mensaje de cada continente. Esto no es tan fácil, ¿eh? Tiene su tela. Ahora vamos a... ¿Aplaudíais? Sí, venga, vamos a aplaudir, claro, que ya ha costado, ha costado. Ahora es la oportunidad de escuchar a Kelly Ward, es profesora adjunta de la Western Sydney University y directora ejecutiva del Colegio de Enfermería de Australia. G'day. My name is Adjunct Professor Kylie Ward and I am the Chief Executive Officer of the Australian College of Nursing. Really excited to be here as part of the Navarra's College of Nursing launch for the Nursing Now campaign in Spain. And here in Australia, we are leading, the Australian College of Nursing is leading the Nursing Now Australia campaign. Our launch will be on the 9th of April, where we're very privileged to have Lord Nigel Crisp come out and launch for here in Australia. Love the concept that Spain is doing in bringing all the continents from around the world, and I am honoured to be able to introduce Objective 3 of Nursing Now campaign, Leadership and Development, supporting nurses as leaders in policy and practice. At the Australian College of Nursing, we're absolutely committed to making sure that nurses are at the forefront of policy and influence in health and aged care in Australia. We're influencing policy, politics and politicians, and making sure the nursing voice is very loud and strong. And we welcome that all countries around the world understand the influence and the importance and the contribution to universal health care of the nursing profession. The Australian College of Nursing is the preeminent and national leader of the nursing profession in Australia, and we understand advancing nurse leadership and making sure that every nurse knows their contribution as a nurse and as a leader. And please enjoy the global celebration of Nursing Now.